A continuación, vamos a ver nuevamente en la sección de flujos compartidos que tenemos en la comunidad, un flujo en particular que lo que hace es capturar acciones de circulación de préstamo y al identificar que se trata de un préstamo a domicilio por cierta información que hemos cargado del sistema, dicha información se va a almacenar en una planilla externa, en este caso en una planilla de Google que se encuentra en la nube. Entonces, imaginemos que en este momento está ejecutándose en background, en segundo plano, el flujo y está esperando y está escuchando una acción de préstamo de Alma. Al realizarse esta acción de préstamo, el flujo captura esa información y almacena ciertos datos en esta planilla externa. Entonces, vamos a ver ahora cómo es que realizamos este flujo. Por un lado, tenemos en nuestro flujo un nodo llamado de trigger, es decir, este nodo está todo el tiempo escuchando que se realice una acción de circulación. Luego hay un nodo en donde vamos a preguntar, ahí podemos ver en la salida toda la información capturada de la acción de circulación en formato JSON, y en el nodo siguiente consultamos cierta información, si se cumple cierta información, si fue un loan, si fue un préstamo a domicilio, y si esto efectivamente fue así, volvemos a consultar vía una API información del usuario que realizó la acción. ¿Por qué? Porque necesitamos información adicional que en la acción de circulación no estuvo disponible. Entonces, entre la acción de los datos que vienen de la acción de circulación y la consulta que vamos a hacer de ese usuario específico, lo unimos todo en este nodo merge y juntamos ambos conjuntos de datos. Obviamente que para asegurarnos vamos a hacer un match y vamos a asegurarnos que estemos hablando del mismo usuario, ¿no? Que el usuario que realizó la información, la acción de circulación, sea el usuario, los datos de los que estamos consultando. Por eso es que indicamos el match entre campos. El resultado es que vamos a tener en un único flujo de información, en un JSON, todos los datos. Y vía un código generado con inteligencia artificial en ChatGPT, generamos este JavaScript que lo que va a hacer es limpiar la información, y esta es la información de salida. La información de salida la agregamos vía este nodo de Google, donde tenemos obviamente cargada previamente la credencial para acceder a nuestra planilla, acceder al documento, acceder a la sección en particular y mapeamos los campos de nuestra planilla. Y allí obtenemos el resultado final.